Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Hoy vamos a abordar la película El cautivo, dirigida y producida por Alejandro Amenábar, que cuenta con un elenco destacado español e italiano. Es una ficción histórica en la que el autor y director se imagina cómo sería la vida de Cervantes en un periodo anterior a convertirse o hacerse escritor, cuando fue apresado por los musulmanes y llevado a Argel. No se trató de indagar tanto en la figura de él, Cervantes ya escritor, sino más bien en la del Cervantes cautivo y evocar cómo sería su vida durante ese tiempo que estuvo preso, en la que ya demuestra su gran capacidad para relatar historias. Aunque el director realizó una exhaustiva investigación para producir esta película, se trata de una ficción histórica, lo cual quiere decir que no existe evidencia de que lo narrado en la película haya sucedido efectivamente como se muestra. Él portaba una carta de referencias cuando fue capturado. Pensaron que era una persona muy importante. Así pues, el coste de su rescate se fijó en 500 ducados, una cantidad que los familiares de Cervantes no podían conseguir para liberarlo. Había estudiado letras y deleitaba a sus compañeros de cautiverio con las narraciones que él mismo inventaba. El padre Sousa, quien narra la historia que se desarrolla, es uno de los personajes de la trama. Logra percibir en Cervantes su habilidad para narrar historias y además le augura que se convertiría en un hombre de letras. Además de eso, Sousa, el propio padre y narrador de esta historia, era un hombre de letras, vivía rodeado de mapas y pergaminos y tenía una especie de biblioteca en cautiverio. Es fundamental observar en el filme que se abordan otros asuntos como la libertad, la resiliencia, la esperanza, la paciencia y el amor a la lectura, que es en lo que deseo enfatizar en este magazine. Lo relevante que es ser un buen lector. Cervantes afirmará que desde su infancia leía incluso los papeles que hallaba en la calle. Pero ¿quién fue, para los que no conocen este personaje histórico, Miguel de Cervantes Saavedra? Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 en la ciudad de Alcalá de Henares, municipio que pertenece a la Comunidad Autónoma de Madrid. El prestigioso Miguel de Cervantes Saavedra es conocido como el padre de la literatura española y famoso por su romance Don Quijote de la Mancha, la novela más leída en el mundo. Actualmente, la ciudad de Cervantes es considerada junto a otras 9 ciudades de España ciudad única por la UNESCO. Además de su importancia para la cultura y las artes, cuenta con una famosa e histórica universidad, la Universidad de Alcalá de Henares, quizá tomando como inspiración los molinos de Henares construidos en el siglo XV sobre canales que captaban agua del río Henares. Cervantes los va a nombrar en su obra Don Quijote de la Mancha, cuando el Quijote, caballero andante, combate contra ellos imaginando que eran sus contrincantes. Y al hablar de la relevancia de leer, quiero invitarte a que conozcas el CLEM, Club de Lectores en Español y Magazine, donde utilizamos la lectura como herramienta para aprender y mejorar el español. Voy a dejarte el link aquí en la descripción para que entres en mi lista si estás interesado. Si viste la película, cuéntame qué te pareció. Y me despido hasta el próximo magazine. Chao, chao.